Hola a todos, muchas gracias por unirse a la segunda presentación por el proyecto Preservemos el Punto Todos Juntos. Repasaremos estrategias específicas sobre cómo el punto puede volverse más resiliente a los impactos del cambio climático, como el calor extremo y las inundaciones. Siguiente. Aquí es la agenda, introducción al proyecto y recapitulación, estrategias a nivel de vecindario, estrategias físicas zona por zona y siguientes pasos. En la fila arriba se encuentra el equipo de la ciudad de Salem y en la fila abajo está el equipo de consultores. En esta presentación soy yo, Esmeralda Bisono, con la ciudad de Salem, Dr. Fabián Torres Ardila con el Gaston Institute y María Palomares con SCAPE. Siguiente. Introducción al proyecto. Primero, aquí hay algunos términos clave que utilizamos para el proyecto. Cambio climático son cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones meteorológicos. El cambio climático es causado por la contaminación del aire debido a actividades humanas, incluyendo el uso de combustibles fósiles. Resiliencia es la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse rápidamente de los eventos peligrosos. Adaptación son las acciones que podemos tomar para reducir los impactos negativos del cambio climático. Siguiente. El proyecto Preservemos el Punto Todos Juntos continúa los esfuerzos emprendidos por las ciudades de Salem y Beverly en su plan de acción climática. El proyecto busca abordar el riesgo climático presente y futuro en una de las zonas más vulnerables de Salem. El resultado del proyecto será un plan de acción para hacer que la comunidad de El Punto sea más resiliente. La ciudad usará el plan para guiar futuros proyectos, programas o cambios de política. Siguiente. Objetivos del proyecto son proporcionar un proceso multilingüe de alcance comunitario, preparar mapas con predicciones de futuras inundaciones, evaluar cómo las poblaciones vulnerables y los activos de la comunidad se verán afectados y desarrollar recomendaciones para hacer que la comunidad sea más resiliente ante futuras inundaciones y calor extremo. Siguiente. ¿Cuál es nuestro cronograma? Ahora esto es el foro comunitario número 2 y a continuación tenemos la presentación final el 22 de junio. Siguiente. Y aquí es el área del proyecto en el punto. Siguiente. Algunas prioridades de la comunidad son vivienda segura y accesible, empleo, educación, desarrollo profesional, apoyo a pequeñas empresas y parques, andenes y calles acogedores, limpios y seguros. Siguiente. Fortalezas y retos de la comunidad. El punto es una vecindad única y vibrante. Y algunos retos y barreras son que hay alto desempleo y desigualdad de ingresos, calles y andenes de mala calidad y mucha basura y plagas. Ok, Fabián. Muchas gracias, Esmeralda. Yo soy Fabián Torres Ardila del Instituto Gaston Institute
en la Universidad de Massachusetts en Boston. Y lo que voy a describir ahora es una serie de cosas que hallamos preguntándole a los residentes del punto en esencialmente 3 clases de actividades. Entrevistamos a gente que viviera o que estuviera relacionado con el punto. También salimos con algunos residentes para caminar alrededor de la comunidad y que nos contaran cuáles eran sus principales preocupaciones alrededor de la comunidad y los principales problemas que tenían. Y la tercera actividad es hacer un body mapping o un mapeo del cuerpo, que esencialmente es que le preguntamos a los residentes cómo sentían esas cosas que están pasando en la comunidad en su propio cuerpo. Primero que todo, quisiera contarles algunas de las cosas que encontramos en el community mapping. Lo que primero vimos a través de caminar por el punto es falta de recipientes de basura. Notamos un servicio inadecuado de recolección, calles sucias, y los residentes que trabajan con nosotros se quejaban acerca de los roedores, los insectos y en general las plagas. También notábamos entonces que la basura en las calles hace que las alcantarillas se tapen y de alguna manera eso contribuye a las inundaciones. Los residentes nos hablaron de cómo la renta, los arriendos y las rentas ha subido de una manera desproporcionada y ha hecho mucho más difícil la vida en el punto. Y también hablamos de la movilidad y cómo las calles y los andenes deteriorados, dificultan la movilidad y hacen que las calles sean seguras y no sean seguras para... Finalmente, hablamos algo sobre el crimen, las relaciones con las policías y cómo eso generaba una sensación de calles peligrosas. El siguiente. La otra actividad que realizamos con algunos residentes del punto es un body mapping, que es esencialmente la gente representa en una figura. Esencialmente lo que hacemos es que la gente se recueste sobre un papel y haga un perfil de su figura. Y con ese perfil de su figura, ellos comienzan a contarnos cómo es que sienten, en qué partes del cuerpo es que ellos sienten los problemas que han venido describiendo. De alguna manera, eso es una reacción un poco más visceral, no solo a cambio climático, sino también a los otros fenómenos sociales, económicos y políticos que están presentes en el campo, en el punto. Por ejemplo, en este caso pueden ver uno de esos mapas corporales que hizo la gente. Escribieron mucho acerca del estrés, la sensación de impotencia y como sentirse como esposado, la falta de sueño, insomnio, el riesgo corporal, que significa andar en calles tan inseguras. Como contrapartida, también nos hablaron, por ejemplo, a pesar de tener corazones tristes por la situación, se sienten que son fuertes. También hablan mucho acerca de sus voces y de alguna manera representando el interés que tienen los miembros de la comunidad, no solo para participar, sino para gritar por sus derechos. Una cosa muy importante que notamos en estas actividades es cómo la comunidad está verdaderamente unida, todos se conocen unos con otros y están muy interesados en cuidarse unos a otros. Hay muchísima compasión en el sentido de generar una empatía hacia las cosas que le está pasando a los demás y un deseo por ayudarlos. Y eso es una cosa, eso es para mí, para nosotros, para el grupo de la Universidad de Massachusetts, es importante porque es una manera, un rasgo sobre el cual se puede construir mayores acciones comunitarias para permitir que la comunidad del punto pueda tener un poco más de voz acerca de las decisiones que se toman en el punto. Siguiente. Y en últimas, ¿por qué es que esto todo importa? Realmente lo más importante es que el Estado de Massachusetts ha designado el punto como una comunidad de justicia ambiental, porque sabemos que hay una historia de injusticias sistémicas que están afectando a las personas de color, particularmente a las personas latinas en el punto, inmigrantes o personas cuya primera lengua no es inglés. Y sabemos también que en esas vecindades, especialmente en el punto, se van a ver afectados de manera desproporcionada por el cambio climático. Siguiente.
Ahora voy a contarles un poquito acerca de cómo es que estamos conceptualizando cambio climático y cómo es que puede afectarlo en el punto. En primer lugar, este proyecto se concentra en 4 aspectos particulares del cambio climático. El primero es que va a generar calor extremo. El segundo es que va a generar inundaciones. El tercero es que va a generar, debido al aumento del nivel del mar, va a generar marejadas en tiempos de tormenta. Y definitivamente algo que se oye más común, que sabemos que va a aumentar el nivel del mar. Hablando de calor extremo, hay una cosa que ya se sabe, que ya está siendo mostrada, y es que el punto es uno de los puntos más calientes de la ciudad de Seine. Ya se sabe que cambio climático va a producir que haya días de calor, más días de calor extremo. Y calor extremo significa que la temperatura va a ser superior a 90 grados. Se sabe que eso es lo que va a producir el cambio climático. Ya se sabe que en el punto el efecto va a ser incluso mayor, debido a que en el punto no existe una gran vegetación, no existe una gran cantidad de vegetación. Se sabe también que las calles están pavimentadas y eso genera unas condiciones en las cuales las temperaturas en general van a ser más altas que incluso en las zonas que bordean el punto. Siguiente, María. También sabemos que la probabilidad de que las inundaciones no solo aumenten, pero además que sean más dañinas, se incrementa. Y que eso bueno, no solo va a dañar un poquitico la infraestructura del punto, pero también va a afectar la movilidad. Sabemos que debido al cambio climático, las tormentas van a ser mayores, van a durar más tiempo y van a provocar inundaciones más profundas y más amplias. Por ejemplo, en este mapa del punto se puede observar cómo una inundación puede producir en casi toda la parte del punto algún tipo de efecto, con una acumulación mayor o menor en ciertas áreas, pero definitivamente afectando a todos los residentes del punto. Siguiente, María. Sabemos también por los modelos que han sido creados por los ingenieros de Woods Hole Group, que las zonas que van a afectadas van a ser la zona de South River, Palmer Cove y Shetland Park. Sabemos que lo que ahora es raro se va a volver común debido al cambio climático. Y cuando estamos hablando de tormentas verdaderamente raras que solo aparecen una vez cada 100 años, van a ser más comunes y van a tener un efecto tremendamente importante en el punto. Y este es uno de los modelos que ha sido creado en donde se ve como una inundación va a cubrir casi que la mitad del punto. Siguiente, María. Los modelos que se están haciendo y el estudio que se está haciendo ha encontrado ciertos impactos en el punto. Lo más importante es que se sabe que alrededor de 100 edificios residenciales, incluyendo 37 de vivienda pública, van a ser afectados. Se sabe que todos los negocios y lugares de empleo sobre la calle Congress y Leavitt y en Shetland Park van a ser afectados. Va a ser afectado todas las zonas de recreación, todas las rutas de buses, toda la infraestructura que se tiene, instalaciones eléctricas, estación de bomberos y el centro comunitario de atención infantil de Seine. Lo que esto indica es que a pesar de que no haya pasado una tormenta de este tamaño, ya sabemos que va a pasar y que es el momento para empezar a prepararse para ello. Siguiente, Marina. Ahora déjenme contarles un poquitico lo que hemos oído en reuniones previas que hemos tenido con los residentes. La primera cosa que hemos notado es que la gente ya siente el calor extremo. Y el calor extremo está comenzando a afectar a la gente de muchísimas maneras. Se nota el incremento en electricidad, se nota también los efectos en salud, el hecho de que produce deshidratación, el hecho de que la gente no puede salir en los días muy calientes, el hecho de que el uso de espacios abiertos disminuye, más las sensaciones de incomodidad física y todo. Siguiente.
Y acerca de las inundaciones, nosotros sabemos que ya son preocupaciones que la gente manifiesta, porque las inundaciones van a producir daños y pérdidas en residencias, en negocios, todo tipo de pertenencias. La gente está preocupada por la falta de acceso que eso va a producir, lo que va a producir en términos de salud, porque se sabe que al aumentar las inundaciones también va a haber una mayor exposición al moho y va a haber una mayor exposición a las aguas negras o aguas del alcantarillado, y que eso va a provocar algunos efectos de la salud. En general, lo que nosotros hemos oído en nuestras reuniones previas es que la gente sabe que las inundaciones se están volviendo un problema y están preocupados por el caso de que ocurra una extrema. Siguiente, María. Y en términos de qué hemos oído acerca de lo que le preocupa más a la gente en términos de los bienes, definitivamente la vivienda ocupa un lugar muy importante. Pero al mismo tiempo, cosas como todos los servicios de emergencia, también la infraestructura, la pérdida de infraestructura, calles y andenes, obviamente familia, y la pérdida en general de espacio que puede producir algún tipo de evento climático extremo. María. También hicimos una pregunta acerca de cómo se imagina la gente que se debe hacer. Y aunque van más tarde, María les va a contar qué soluciones específicas se han encontrado para el punto. En general, la gente nos ha contado que quiere soluciones verdes, soluciones más ecológicas, que de alguna manera respondan mejor al cambio climático. También soluciones para los edificios, encontrar soluciones para los edificios. También han propuesto la idea de mejorar la educación y la concientización de la comunidad alrededor de estos problemas y similarmente la mejora de las estructuras, de la infraestructura, calles y andenes, mejorar la preparación para emergencias. Y la que menos se encuentra intereses, o una de las que menos se encuentra intereses en la asignación de recursos de alguna manera para que esto ocurra. Siguiente, María. Creo que sigues tú, María, ¿cierto? Gracias, Fabián. Entonces, acá ahora encontramos el capítulo que habla del enfoque y las estrategias de resiliencia. Y en el punto identificamos como dos grandes grupos, uno que se llama a nivel de vecindario y otro que es zona por zona. A nivel de vecindario encontramos las estrategias sociales, las estrategias de política o regulación, las operativas, y en el que es específicamente zona por zona, son las físicas que ya están diseñadas para diferentes condiciones del lugar. Entonces, el criterio de evaluación que utilizamos en el proyecto fue la alineación con los planes existentes de la ciudad, la alineación con prioridades de la comunidad, la facilidad de implementación y los beneficios de reducción de riesgo. Entonces, ¿cómo funcionan estas estrategias a nivel de vecindario? La primera son las estrategias sociales. Entonces, proponemos, por un lado, un centro de resiliencia, que sería donde se trabaja con distintos colaboradores de confianza de la comunidad para proveer un lugar donde la ciudadanía pueda ir para obtener apoyo, recursos y servicios antes, durante y después de un evento, ya sea inundación, tormenta o una ola de calor. En segunda instancia, tenemos la concientización y la participación, que es crear y diseminar información sobre cómo combatir el cambio climático y traer a la comunidad a todos estas nuevas formas de vida que nos tenemos que adaptar, cómo protegerse para ayudar a los vecinos y mantenerse todos seguros. Utilizar un presupuesto de participación para dirigir todos estos fondos para mejorar la resiliencia de la comunidad en general. Y en tercera instancia está la capacitación, que es crear y diseminar información sobre oportunidades de empleo, capacitación que puede tomar la ciudadanía para apoyar la resiliencia ante el cambio climático.
Entonces, durante la sesión que se hicieron en persona y virtualmente, estos fueron los resultados. Preguntábamos a cuál de estas estrategias le daría la prioridad. Y en primer lugar está concientización y participación, le sigue centro de resiliencia y después capacitación. Ustedes pueden encontrar estas preguntas en la página web de El Punto y pueden responder y seguir aportando a toda esta información. La siguiente pregunta que hicimos es, ¿hay alguna estrategia que le parezca importante que no se haya mencionado? Y todas las personas que atendieron a este evento respondieron estas distintas respuestas que vamos a tener en cuenta para la siguiente fase de nuestro proyecto. Siguiente, están las estrategias de política que las dividimos en dos categorías. Una que es apoyo para la adaptación de edificios, que es mucho más enfocada en la escala del edificio, el hogar, los negocios, cómo los podemos capacitar y remodelar para distintos eventos del cambio climático y cómo les podemos dar apoyo financiero y físico. Por el otro lado se encuentran las normas regulatorias para edificios e infraestructura, que esto es mucho más ya a escala grande, digamos, de la ciudad o de la zona, y cómo se pueden crear distintas estrategias para proteger edificios, renovar y proteger infraestructura y mejorarla para futuros eventos. Entonces, nuevamente le preguntamos al público cuál de estas estrategias le daría prioridad, y el público que atendió este evento dice que mayoritariamente apoya la adaptación de edificios. Después preguntamos si hay alguna estrategia que le parezca importante que no se haya mencionado y se mencionaron apoyo a arrendatarios, mitigar la crisis climática, entre otros. Igualmente les recuerdo, pueden entrar a la página y seguir respondiendo estas preguntas. Se encuentra activo. Y nuestra siguiente categoría es estrategias operacionales que hablan específicamente en momentos de la emergencia. Entonces, creamos estas tres categorías. La primera siendo rutas de seguridad y albergues, ayudar a la gente a evacuar la zona de manera segura y encontrar refugio temporal en casos de inundación o eventos meteorológicos extremos. Que haya una comunicación de emergencia, garantizar que las personas de todas las edades, niveles de capacidad y estatus migratorios reciban las instrucciones en su idioma de qué hacer en casos de emergencia. Y en tercero, encontramos rutas de bus seguras, identificar rutas seguras para los buses de transporte público, sigan operando antes, durante y después de la inundación, ya que sabemos que es un lugar donde se albergan personas, van a estudiar, van a trabajar y también residen. Entonces, ¿cómo podemos seguir operando esta zona a pesar de las circunstancias? Cuando se hizo la pregunta de a cuál de esas estrategias le darían prioridad, las personas que atendieron dijeron que les gustaría que le diéramos prioridad a la comunicación de emergencia, segundo a las rutas de seguridad de albergues y tercero a las rutas de bus seguras. Similarmente, preguntamos si hay algo que podrían adicionar en esta categoría y las personas nos dieron distintas respuestas que vamos a tener en cuenta en la siguiente fase del proyecto. Ahora viene la etapa de estrategias físicas que, como se dijo anteriormente, se distribuyeron por zonas porque cada zona tiene una forma diferente y digamos que una oportunidad diferente que enfrentar. Entonces lo vimos en estas 4 zonas, lo que es South River, que queda en el canal al norte. Después se encuentra Inland Neighborhood, que es el vecindario tierra adentro. Y después lo que es Palmer Cove, que es al sur. Y encontramos también la zona costera, que es Shetland Park. Entonces comenzamos por South River. Como lo dijo anteriormente Fabián, estamos considerando acá cómo será el escenario en el futuro y como una tormenta que hoy es poco frecuente, en el futuro va a ser muy frecuente. Estamos también considerando proyectos que ya están pasando o están proyectados para esta zona, como es la revitalización de Salem South River Project, como lo es el proyecto de subvención de MassWorks,
como es el proyecto de redesarrollo de Shetland Park y el mantenimiento del muelle de NPS Derby. Entonces, para esta zona planteamos estas 3 distintas estrategias. La primera, impedir la entrada del agua. La segunda, vivir con el agua. Y la tercera, reubicar los bienes críticos. Cuando le presentamos esto a las personas que atendieron al evento, dijeron que en primera opción les gustaría que no hubiera entrada de agua a esta zona. Y la segunda opción era reubicar los bienes críticos por fuera de la zona que se inundaría en el futuro. Ok. Entonces, en esta siguiente categoría queremos mostrar distintos ejemplos de lo que sería impedir la entrada del agua, que en este caso podemos ver crear barreras elevadas que interrumpan la inundación, pero también hay formas de hacerlo que es de una forma más con mecanismos naturales, que es mejorar, digamos que el borde costero. También lo que es vivir con el agua, que sería adaptar los edificios y volverlos más seguros, pero también diseñar espacios abiertos que puedan absorber esta cantidad de agua que entraría a la ciudad o a la zona urbana. Y por último, reubicar los bienes críticos, que significa ayudar a mover infraestructura crítica, como lo son estaciones de electricidad o de bomberos, hospitales, pero al mismo tiempo es limitar el desarrollo y redesarrollo de zonas en alto riesgo y más bien hacerlo en zonas que se encuentran arriba de estas zonas de peligro. En el momento en el que se hizo esta pregunta, ¿cuáles de estos distintas estrategias pues le daría prioridad? Hubo un gran grupo que quiso diseñar espacios abiertos y esto un poco nos está orientando a nosotros como el grupo pues que va a diseñar el plan, que buscan los ciudadanos del punto para el futuro. Les recuerdo que pueden seguir votando por estas distintas preguntas y nosotros seguiremos recibiendo toda esta información. En cuanto al vecindario de tierra adentro, se encuentran nuestras distintas oportunidades o, digamos, retos. Encontramos primero un alto riesgo en el tema de calor extremo, sobre todo en los meses de verano. Pero también al mismo tiempo encontramos grandes retos en lo que son las inundaciones por aguas lluvias y cómo ciertas calles se ven más afectadas que otras. Y cómo en estas zonas se están desarrollando distintos proyectos alrededor y dentro de dentro de esta misma zona va a haber un plan de pavimentación, pero al mismo tiempo se va a reverdecer la ciudad por dentro, la zona urbana. También va a haber un proyecto de subvención de Masswork, como se dijo anteriormente, y a los alrededores pues van a estar rodeados por el proyecto de Shetland Park y la renovación del parque Palmer Cove. Entonces encontramos estas 3 distintas estrategias que les estamos presentando hoy, les presentamos en la reunión hace unos días, que uno es el alivio contra el calor, otra es la reducción de efectos de calor y el tercero es la resiliencia energética. ¿Esto qué significa? El alivio contra el calor es mucho más alivianar con aire acondicionado o con agua de alguna forma, hidratación o fuentes de agua. El segundo es mucho más crear sombra y estrategias que alivien medianamente el calor. Y el último es proveer resiliencia energética para que se pueda generar lugares de enfriamiento en el punto. Entonces, le preguntamos cuál de estas iniciativas son una prioridad para ustedes y la mayoría de las personas dijeron que la reducción de los efectos de calor es más importante. Entonces, es un medio muchísimo más natural, creando sombra con los árboles y distintas estrategias arquitectónicas en los edificios para combatir estos fenómenos.
Igualmente, entonces comenzamos a mostrar también al público cuáles son las distintas estrategias que se podrían hacer. Entonces, el alivio contra el calor sería ayudar a la gente a volver más frescos y seguros sus espacios interiores en sus casas o en sus negocios, pero también proveer más espacios públicos interiores y exteriores donde la gente pueda ir y refrescarse y sea, digamos que mucho más llevadero estar en estos espacios. La segunda estrategia que también tiene, digamos que estas dos subcategorías, subacciones que podrían ser ayudar a la gente a que el vecindario esté más cómodo y seguro hacia el calor. Eso quiere decir con estos tenderos viniendo de zonas comerciales, más zonas verdes, más árboles para la sombra y al mismo tiempo adaptar los edificios para estas cubiertas blancas que protegen del calor y que el pavimento sea mucho más reflectivo y que no absorba el calor. Y en cuanto a resiliencia energética, incrementar los paneles solares en la zona y al mismo tiempo ayudar a crear más aislamientos en los negocios, en los hogares, para que la temperatura se conserve mucho más fácilmente. Entonces, en el momento en el que pasamos esta pregunta de cuál de estas distintas estrategias les llama más la atención, encontramos una gran inclinación hacia adaptar los edificios en estas ambas categorías, como aislarlos y crear, disminuir el costo de las cuentas de luz, de electricidad y crear espacios abiertos muchísimo más llevaderos con estas estrategias de color y crear más energía solar. Acá tenemos otro planteamiento que habla del planteamiento de manejo de aguas lluvias. El primero que habla de absorber el agua, el segundo que habla de almacenar el agua y el tercero mover el agua por fuera de la zona. El de absorber el agua trae, digamos que le sería alinearlo con muchos planes de la ciudad y seguiríamos las sugerencias y prioridades de la comunidad. Tendría una serie de cosas que hay que considerar, que hay que tener en cuenta los sótanos en el momento de plantear esa estrategia. En la segunda de almacenar el agua, no estaría alineado con planes de ciudad, es decir, nos tocaría buscar lugares donde se pudiera almacenar el agua. No sigue tanto las sugerencias de la comunidad y es un poco más costoso porque tocaría, digamos que romper un poco la infraestructura para poder crear estas estrategias. Mover el agua estaría alineado con muchos planes de la ciudad, sería básicamente mejorar algunas formas de desagüe, pero sí sería un proceso costoso y disruptivo para la ciudad en ciertas formas. Entonces le preguntamos a los que atendieron el evento cuáles de estas tres estrategias les gustaría más ver en el punto. Y la mayoría de las personas votaron por absorber el agua como una estrategia que creen que funcionaría muy bien en el punto. Entonces, y pues es, digamos que el proceso menos costoso. Pero otra vez, si ustedes ven este video y quieren seguir aportando información, en la página encuentran forma de responder. Y acá hay unos distintos ejemplos de cómo esto funcionaría. Entonces, absorber el agua serían con estas superficies permeables donde el agua podría pasar. También haríamos jardines de lluvia o anti lluvia que absorberían toda el agua. En almacenar el agua se pondrían estos grandes tanques que guardarían el agua debajo de espacios públicos y la retendrían para después ser utilizada o se puede sacar ya hacia la costa. Al mismo tiempo, colectar el agua desde los techos y crear estos distintos tanques tengan desagüe desde las cubiertas hasta donde se encuentran estos tanques. Y por último, mover el agua, que significa que lo que buscaría es prevenir que se bloquee los desagües y que digamos que haya muchísimo más flujo de agua desde la zona urbana hasta la zona costera y arreglar las calles y los andenes y que tengan un desagüe mucho mejor y que en general el agua se mueva mucho mejor en el punto.
y en el momento en el que se le pregunta a los que atendieron al evento, muchos dijeron y se inclinaron hacia crear jardines de lluvia, mayores superficies permeables, prevenir que hayan basuras en las calles y crear mayor flujo de agua en general. Pero también están interesados en cubiertas que se pueda absorber el agua y reutilizarla de alguna forma. En la zona, y ahora llegamos ya a la zona más al sur, en Palmer Cove, que es una zona que va a estar realmente impactada por tormentas costeras. Y pasan dos grandes proyectos, uno que es la renovación del parque de Palmer Cove y el otro que es el de redesarrollo de Shetland Park. Entonces, ¿qué planteamos? Tres distintas estrategias para esta zona. Una, impedir de todo la entrada del agua. La segunda es vivir con el agua y buscar formas de adaptarse al agua de cierta forma. Y la tercera es reubicar los bienes críticos por fuera de la zona afectada en el futuro. Si le preguntamos a la comunidad cuáles de estas estrategias resuena más con ustedes. Y sorprendentemente la gente dice que podría vivir con el agua y se podría, digamos que el parque podría usarse más como una zona que absorbe el agua. Pero también al mismo tiempo hubo, desde el segundo lugar, ya estuvo, la gente apoyó mucho más impedir la entrada del agua. Y por último, reubicar los bienes críticos por fuera de la zona afectada. Entonces, acá nuevamente ejemplos para los mismos ejemplos mencionados anteriormente, para la zona de Palmer Cove Park, y hubo una preferencia hacia diseñar espacios abiertos y tiene mucho sentido porque esta zona pues tiene este gran parque que es un gran bien para la ciudad y para el punto que se podría rediseñar y se podrían hacer cosas importantes para combatir el cambio climático. También crear barreras que se puedan ver en el espacio público y limitar de alguna forma nuevos desarrollos en esta zona o adaptarlos a estas condiciones. Y por último está Shetland Park, que es un proyecto que ahora se encuentra en proceso de planificación y están buscando una forma de refinar e implementar distintas estrategias. Se han creado distintas formas de participación y la idea es que nuestro proyecto es como una especie de guía para Shetland Park, después seguir los mismos pasos y principios que se van a, em, digamos que concluir en nuestro proyecto finalmente. Acá está la página web donde pueden consultar más sobre el proyecto. Entonces, finalmente, como se dijo anteriormente, tenemos estas distintas estrategias social, de política, operativas y las que son más físicas. Pero después de haberlos pasado una por una y mostrándoles las distintas estrategias, queremos saber cuál de estas estrategias es para ustedes primordial que nosotros como planeadores y las ciudades Salem tome como prioridad para ustedes en el momento de crear un proyecto. Cuando se lo dijimos a los que atendieron a la reunión, dijeron que en primer lugar está la resiliencia costera, segundo está la resiliencia alta al calor y tercero está el manejo de aguas lluvias. Y pues de ahí digamos que un poco hay distintas prioridades. Igualmente ustedes pueden seguir aportando esta información. Es una información muy útil para la ciudad. Igualmente preguntamos qué rol la ciudad debe priorizar a corto plazo y la mayoría de la gente opinó que era ayudar a la comunidad, a ayudarse, proveer apoyo para que las personas se adapten a estas distintas condiciones. También estaba la opción dar ejemplo, mejorar la infraestructura y las operaciones de la ciudad. Y por último, preguntamos qué escala de acción la ciudad debe priorizar a corto plazo y las personas en esta sesión virtual dijeron que una o dos grandes
iniciativas grandes que requieran varios años y muchos recursos para implementar. Y en segundo, varias iniciativas pequeñas que necesiten poco tiempo y recursos para implementar. Igualmente pueden seguir aportando información para esto. Creo que ahora te toca a ti, Esmeralda. Muchas gracias. Sí, ok, muchas gracias, María y Fabián. Los siguientes pasos. Como dijo, ahora estamos en el comunitario número 2 y también tenemos la presentación final el 22 de junio en Zoom. Siguiente. Y tú puedes seguir participando, responda a la encuesta nueva en línea y también síganos en redes sociales a Resilient Together. Y muchas gracias a todos.